Bien chicos, comenzamos con el segundo capítulo del temario de biología, el origen de la vida. Yo sé que a veces muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se originó la vida? Y en realidad hay muchas teorías y en ciertas ocasiones a nosotros nos han inculcado, digo nosotros porque a mí también, eh, nos han puesto siempre en primer lugar lo que es justo la primera teoría que vamos a hablar, ¿no? La teoría creacionista. ¿En qué se basa la teoría creacionista? Bueno, esta teoría se basa primordialmente en la Biblia. Establece que nosotros tenemos un ser supremo, ¿no? En este caso Dios, y que quien creó todo, la tierra y todo el universo en realidad. Eso es lo que nos han hecho creer hasta ahora. Y bueno, nosotros como católicos seguimos este tipo de teoría, ¿verdad? Pero a partir de fueron creándose o fueron investigando y teniendo diferentes tipos de teorías. No digo que esta sea falsa, tampoco digo que las otras sean falsas o verdaderas, simplemente son teorías. Seguimos con la segunda teoría, que es la generación espontánea. En cuanto a la generación espontánea, fue propuesta o fue llamada también a biogénesis vitalista, ¿no? Es una corriente idealista de Platón y de Aristóteles. Esta teoría está bastante relacionada con la siguiente que vamos a ver. ¿Qué decía de esta teoría? Que fue propuesta por Aristóteles. Decía que fundamentaba en la idea de que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción, ¿no? De cosas podridas, de lombrices de lodo, gusanos, de carne putrefacta, ¿qué más? Ratones de desechos variados, insectos, etcétera, ¿no? Para ellos esa era su teoría. Entonces, Francisco Redi y también nuestro amigo Pasteur fueron los opositores prácticamente de esta teoría. ¿Cómo? Francisco Redi, vamos a ver acá en el primer lugar este experimento. Él demostró que las larvas que aparecían surgir de la carne descompuesta era más que todo por el resultado de los huevos puestos por las moscas, ¿no? Y es así como se daba una nueva vida, ¿no? Eso es lo que trató de demostrar mediante su experimento. En este caso, mira, pusieron digamos que una carne, ya, porque esto ya es una cabeza de pescado y su esqueleto. Y taparon, así se basó su experimento. En este frasco, un pescado tapado, ¿no? Y en el otro lo dejaron así abierto. Entonces, las moscas, al posarse acá, no tienen cómo dejar sus huevos más que en la parte de arriba, entonces no puede haber una reproducción ahí. Y en cambio, en el otro lado, sí, ¿no? Las moscas pueden ingresar y todo lo demás, dejan sus huevos, y estos huevos se convierten en larvas, y así salen nuevas mosquitas. De esa manera, refutó esta generación espontánea, esta teoría de generación espontánea. Al igual que la biogénesis. La biogénesis fue representado también por Louis Pasteur, quien demostró la falsedad de la generación espontánea también, ¿no? Como les digo, ambos están relacionados. ¿Qué es lo que hizo Pasteur? Ya. Pasteur tenía un caldo, ¿no? Un caldo vegetal, lo puso a hervir. Esto es un cuello de cisne, por si acaso. Ya, lo puso a hervir y bueno, junto con otras sustancias orgánicas fueron sometidas a temperaturas altas y prolongadas, también en recipientes herméticamente cerrados. En este caso estaba cerrado, ¿no? Por eso tiene el cuello de cisne cerrado. Luego, el caldo, nunca se desarrollaban microorganismos mientras estaba cerrado. Y cuando los recipientes se abrían, ¿no? Acá voy a poner mi puntero porque si no logro visualizarlo bien. Ya, acá. Este caldo ya estaba libre de microorganismos. ¿Por qué? Porque estaba tapado con el cuello de cisne. Una vez que sacaron este cuello de cisne, como podemos ver en la tercera imagen, ¿no? Curved neck is removed. Está removida, ¿no? El cuello de cisne se sacó. Entonces empezaron a crecer microorganismos, ¿no? Entonces ese experimento de Pasteur demostró que los resultados obtenidos anteriormente por los investigadores
se debía a la contaminación por microorganismos, refutando así la manera absoluta el concepto de la generación espontánea, ¿no? Ya con eso desmintió que la vida se daba mediante cosas podridas, ¿no? Que si yo dejaba una carne podrida me iba a salir un nuevo ser vivo, cosa que no era así, sino que las moscas y entre microorganismos no se reproducen en estas sustancias inorgánicas descompuestas y así genera supuestamente, entre comillas, una nueva vida. Eso es lo que propusieron y que desmintieron, ¿no? Mediante estos experimentos. Luego tenemos a la teoría panspermia, que está también relacionada con la cosmozoica. Ambas están relacionadas. El representante de esta teoría es el químico Svante Arrhenius. ¿Ya? Decía que la vida viene de un espacio exterior, en una espora bacteriana, ¿no? Eso es lo que él decía. Se decía, ¿no?, que en el universo existen gérmenes de vida en reposo que se desarrollan cuando encuentran condiciones propicias, ¿no?, o condiciones óptimas para su desarrollo. Y plantea que las esporas bacterianas fueron las que colonizaron a la Tierra primitiva. Una propuesta más para resolver el problema de origen de la vida la presentó dicho químico sueco, ¿no?, en 1908. Entonces, su teoría se conoce con el nombre de panspermia por eso. Según esta, la vida llegó a la Tierra en forma de esporas y de bacterias provenientes del espacio exterior, ¿no? Así es como nosotros nos desarrollamos, que a su vez se desprendieron del planeta en el que existen. O sea, supuestamente las bacterias en forma de esporas vivían en un planeta X y entonces llegó a Tierra y bueno, se generó una nueva vida, ¿no? Eso es lo que proponía este químico. Y la cosmozoica, también es llamada cosmogónica, plantea de igual manera, ¿no?, que la vida proviene de un espacio exterior. ¿En qué forma? En forma de meteoritos, pero también igual de bacterias, ¿no? Las bacterias eran unos meteoritos y llegaron a la Tierra y ¡pum!, nos hicimos nosotros por arte de magia. También era una teoría que tenían estos químicos locos. Siguiente, la teoría quimiosintética, ¿no? Esta teoría intenta explicar el problema considerando los procesos que implican en la evolución química. ¿Quién la propuso? Oparin. Oparin, a fines de 1923, llevó este proceso a cabo en 3 etapas. A ver, la primera etapa fue ciertas moléculas orgánicas predominaban en el mar primitivo, ¿no?, en el mar que todavía estaba realizándose. En la segunda, algunas moléculas adquirieron funciones catalíticas, o sea, que podrían cortar, ¿no?, y que todavía no llegamos a ese tema. Catalítica significa que va a cortar moléculas grandes a moléculas pequeñas, ¿no?, más simples, para poder resistir a los cambios ambientales. Y la tercera, aparece la organización molecular, que implica capacidad de autorregulación de los sistemas vivientes. Esta teoría tuvo un acercamiento a la hipótesis de Oparin, ¿no?, y fue aprobada. Fue aprobada por Miller y Urey, son otros químicos locos, quienes diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. Esto lo vamos a ver más adelante, justo al final de las diapositivas les he colocado, ¿no?, y también está en su libro para que lo puedan visualizar bien. Bien, listo. Entonces ellos sometieron, ¿no?, que a esta atmósfera una descarga eléctrica. Como podemos observar acá, tenemos justo una descarga eléctrica que representaba relámpagos, y las sustancias producidas o sintetizadas eran aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas más pequeñas de una proteína, ¿ok? ¿Qué más? En formaldehído, ácido acético, cianuro y entre otras gases, otras moléculas químicas más. En cuanto al polímero primordial de John Bernal, sugiere la participación de la arcilla para formación de las moléculas orgánicas que más tarde formarán células, ¿no? Según Sidney Fox, dijo que plantearía, ¿no?, que dicho polímero primordial son las proteínas, como le acabo de mencionar. Las proteínas, no solamente eso, sino también el ADN, el RN, tenían una formación de un fragmento de ARN que estaba constituido por nucleótidos, ¿no?, unidos en varias secuencias, como podemos observar en la imagen. Estas son moléculas, todas son moléculas grandes. Este es un ácido nucleico que está formado dentro del ARN. Y así, es un poco complicado de comprender este polímero primordial.
bueno, como les comenté, ¿no? Stanley Miller y Harold Urey demostraron experimentalmente que en la atmósfera sí se pudo llevar a cabo la formación de moléculas orgánicas. ¿Cómo? Mediante este proceso, ¿no? Tenemos acá 5 pasos, en cual ustedes lo pueden leer de forma tranquila en su cuadernito, en su cuaderno que habla, en su libro que está en la página, si no me equivoco, 84. También está este de acá. Continúa, ¿no? Con Stanley Miller. Son las mezclas de gases, por ejemplo, acá están las mezclas de gases que sometió a una descarga eléctrica y se formaron moléculas características de los seres vivos. Acá tenemos todo un proceso. Entonces, como podemos ver, hay muchas teorías acerca del origen de la Tierra en el universo, ¿no? Nosotros sabemos que la Tierra se originó hace 4.600 millones de años en una atmósfera primitiva, ¿no? Probablemente tenía agua, por ahí unos gases como metano, amoníaco, hidrógeno, y etcétera, ¿no? Y con el tiempo, tanto el hidrógeno como el amoníaco y el metano, que son gases, se perdieron, de modo que la atmósfera se hizo cada vez menos reductora, ¿no? Y una serie de eventos como los cambios tectónicos pertenecientes a la construcción o estructura en la corteza terrestre y los cambios en la temperatura también, además de la formación de una atmósfera primitiva, condujo a la formación de grandes moléculas y posteriormente a los primeros organismos vivos y etcétera, ¿no? Es toda una pequeña historia, ¿no? Se puede hacer una breve referencia historia debido a los conceptos actuales en la evolución química de compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos y de evolución biológica también, que se estableció como una consecuencia de una serie de procesos en las unidades vivientes. No, estas son las más principales. En realidad, para mí, y a lo largo de lo que he estudiado y investigado un poco, las teorías principales que siempre llego a explicar detalladamente es la generación espontánea, la abiogénesis o biogénesis, la panspermia y cosmozoica, porque en realidad ambas tienen relación, y la última que sería la quimiosintética. No son las más importantes y las más principales. El resto, bueno, sigue siendo más teorías, inclusive podría haber hasta más, pero si bien recuerdo. Bien chicos, eso sería todo. Yo les voy a dejar una pequeña tarea, ya que me están escuchando acá. Es algo sencillo. En la página de su libro 85 hay un pequeño trabajito que pueden hacer, ¿no? Eso es lo que ustedes lo van a realizar en su mismo libro, porque sé que la mayoría ya lo tiene, creo que todos. Me van a realizar la retroalimentación. Tenemos 4 preguntas y también las teorías del origen de la vida. Simple. 1. ¿Quién propuso la teoría de panspermia? Lo mencioné y también está en su libro. 2. ¿Quién propone la teoría del polímero primordial? 3. ¿Quién plantó la teoría quimiosintética? 4. ¿Qué es la entelequía? Esa tienen para investigar. Y por último, donde dice trabajando en clase, me van a colocar los representantes al costado de cada tipo de teoría. ¿Ok? Nada más sería eso, chicos. Ya el resto lo vamos a ir haciendo en clase presencial, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la tarea o las teorías que le acabo de mencionar, me pueden escribir al interno para poder solucionar sus dudas, ¿no? Eso sería todo.